Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, me da mucho gusto que estés aquí conectado el día de hoy para aprender más sobre la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla y sirvo a Dios junto con otros maestros que también suben los videos de enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, recuerda que toda la información estará debajo del video y la puedes checar cuando, bueno, pues cuando termines de ver este video, ¿ok? Ahora sí, antes de empezar, recuerda que hay algo muy importante que hacemos. ¿Recuerdas qué es? Orar. Orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazoncito, así que yo voy a orar el día de hoy. ¿Estás listo? Bueno, hay que ponernos en posición de oración. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has permitido aprender más sobre tu palabra. Gracias por dejarla para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer en cualquier situación confiando en ti. Gracias por los niños que están conectados. Yo te pido que seas tú tocando sus corazones para poder sembrar en ellos y que ellos puedan aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Gracias te doy y todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén significa así sea. Bueno, vamos a empezar y a seguir con la serie del profeta Eliseo. Sí, el profeta del Dios fiel, el Dios que siempre está con nosotros, escuchándonos, ese Dios vivo, todopoderoso. Así que hoy aprenderemos una nueva historia y esta historia nos lleva a la ciudad de Sunem. La ciudad de Sunem, cerca de la ciudad de Issacar y a unos kilómetros también de la ciudad de Jezreel, ¿verdad? Entonces, el profeta Eliseo tal vez venía en un día caluroso, en un día donde hacía mucho calor, tal vez no hacía mucho aire, tal vez él tenía sed, pero la tsunamita lo vio cuando él venía. Tal vez la apariencia, cómo se veía Eliseo, hizo ver que él estaba cansado, tal vez, ¿verdad? Porque recuerda que antes no había carros y se transportaban caminando, en burro, ¿verdad? O en caballo. Y eran muchos kilómetros los que ellos tenían que caminar en chanclitas. Así que tal vez él estaba cansado y la tsunamita, ¿verdad? Se ofreció, ¿verdad?, a invitarle a comer, ¿verdad? Porque ella, como lo había visto y sabía que él era un profeta, pues dijo, anda, pasa, ¿verdad? Y yo te invitaré a comer aquí en mi casa, ¿verdad? Entonces, la tsunamita invitó a Eliseo a que él tuviera, ¿verdad?, ese momento de descanso. Pues no sabemos qué más le ofreció, ¿verdad? Juguito, agüita, algo, ¿verdad? Para que él recuperara sus fuerzas físicas y pudiera seguir su camino. Recuerda que estaba en la ciudad de Sunem. Entonces, tal vez Eliseo pues tenía muchas historias que contar, ¿verdad? Como lo que hizo con la viuda y el aceite, ¿recuerdas? Esa sería una plática magnífica. Así le presentaba el Dios grandioso que tenemos. Y pues ella tal vez estaba sorprendida de todas las historias que Eliseo le estaba contando, ¿verdad? Entonces, ella platicó pues con su esposo, ¿verdad?, diciéndole que ellos podrían dejar a Eliseo, ¿verdad? Porque ella veía que era un profeta fiel a Dios, un profeta verdadero, el cual llevaba la verdad que era la palabra que Dios le daba a Eliseo. Entonces, ella confiaba en eso y lo comentó con su esposo si era posible que pudieran construirle un cuartito en la casa de ellos, ¿verdad? Porque ellos eran ricos, ellos tenían una buena posición económica, o sea que ellos vivían muy bien. Entonces ellos podrían prepararle un cuartito, un lugar donde Eliseo podía quedarse cuando él pasara por Sunem, ¿verdad? Y pudiera descansar mientras que él pasaba por ahí. A su esposo le pareció muy buena idea y él estuvo de acuerdo en construirle un lugar a Eliseo para que él estuviera ahí. Ahora, ¿qué era lo que tenía el cuartito? Bueno, podía tener una camita, ¿verdad? Podía tener una mesita donde Eliseo pudiera escribir, ¿verdad? Pudiera él
tener ese encuentro con Dios, ese descanso en el Señor y que él pudiera levantarse con más fuerzas y seguir su camino para donde él fuera a ir. Así que es una muy buena idea lo que ellos tuvieron. Y ellos tuvieron eso porque yo creo que Dios se los puso en su corazón para que ellos le dieran una posada, o sea, un lugar donde quedarse al profeta Eliseo. Eliseo no viajaba solo. Eliseo, vamos a ver por aquí, Eliseo viajaba con su ayudante. Vamos a ver el nombre. El ayudante del nombre era Giezi, ¿ok? Sorry, Giezi, ¿ok? Ese era el nombre del ayudante del profeta Eliseo. Entonces, el profeta Eliseo, cada vez que iba a pasar por ahí, obviamente iba a descansar, ¿verdad? Pero Giezi era el que anotaba todo lo que Eliseo le decía, ¿verdad? Que quería que quedara registrado en los documentos para que nosotros pudiéramos, obviamente, también conocer lo que había pasado, ¿verdad? Entonces, Eliseo tenía que él era su sirviente, ¿verdad? Él era su sirviente y era el que le ayudaba en todo lo que el profeta Eliseo necesitaba. Así que, bueno, él viajaba con él y así ellos podrían descansar en ese lugar que era la casa de la tsunamita, ¿verdad? Él estaba muy agradecido con lo que ellos habían hecho por ellos, ¿verdad? Y era momento de que él pudiera darles algo en agradecimiento, ¿verdad? Porque él se sentía bien por lo que habían hecho. Imagínate, no cualquiera te construye un cuartito para que te quedes ahí, ¿verdad? No, y ellos se habían portado muy bien con Eliseo. Ahora, él cuando llegó ahí, mandó a Giezi a hablarle a la tsunamita y le dijo que viniera. Ella vino, ¿verdad? Junto con su esposo, ella vino y Eliseo le dijo que qué podía hacer por ella, que ella pidiera lo que quisiera, que en modo de agradecimiento él les daría algo, ¿verdad? Entonces la tsunamita se quedó hablando con Eliseo y la tsunamita le decía, no, yo no quiero nada, yo estoy bien, ¿verdad? Entonces Giezi le dijo a Eliseo, ellos no tienen hijos y son personas que son avanzadas de edad, o sea, que eran personas ya grandes. Entonces no era fácil que ellos pudieran tener un bebé. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que Eliseo en su corazón les dijo, el próximo año el Señor te dará un hijo. Imagínate la tsunamita así como que, ¡oh! ¡Wow! ¿Verdad? Porque ya era avanzada de edad, o sea, era una persona muy grande y no era fácil que tuviera su bebé. Entonces la tsunamita se quedó sorprendida, ¿verdad? De que Eliseo con esa firmeza, con esa seguridad, con esa fuerza que Dios le daba, con esa palabra que Dios le daba, porque Eliseo no se manejaba solito, Eliseo se manejaba como Dios le decía y así caminar como a Dios le agradaba. Entonces, él le dijo, el próximo año tú tendrás un hijo. ¡Oh! Imagínate qué sorpresa. Bueno, ese era el regalo que Eliseo le quería dar a la tsunamita. Pero ¿sabes qué? Hay un regalo muy especial y ese regalo que Dios nos dio por amor a nosotros y fue su Hijo Jesús. ¿Sí? Jesús que vino a dar la vida por ti, por mí y por todo el mundo. Que Él vino, ¿para qué? Para que fuéramos salvos del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Por ejemplo, mentir, engañar, portarse muy mal. Ajá. Eso no le agrada a Dios, pero Dios nos dio el regalo más maravilloso que fue su Hijo Jesús, para que viniera a morir en una cruz, sí, pero que Él no se quedó muerto, que al tercer día, 1, 2, 3, Él volvió a vivir. Ajá, y gracias a lo que Él hizo, nosotros creemos en eso y Él nos da la salvación. Gracias a Jesús tenemos la salvación del pecado, la vida eterna, una vida para siempre con Dios. ¿No es eso magnífico? Claro que sí. Y así como Dios nos ama a nosotros, amaba a la tsunamita y por medio de Eliseo le dio esa promesa. Pasaría un año,
pasaría un año para que la tsunamita pudiera ver que Dios había cumplido su promesa. Ajá, y así que Dios después de un año ya tenía un hijo, la tsunamita. Sí, puedes ver, Dios nunca miente y Dios tiene su tiempo. Así que la tsunamita tenía su niño, pero en ese tiempo ya Eliseo ya no estaba por ahí, ¿verdad? Él se había regresado a su ciudad. Entonces, la tsunamita, pues obviamente, ahí estaba con su niño, lo crecía, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, el niño estaba pequeñito. Ese día, el niño fue afuera con los sirvientes. Tal vez él estaba ayudando a los sirvientes a cortar el trigo, a acomodar las cubetas con agua o algo estaba haciendo ahí afuera, ¿verdad? Entonces, ese día el niño se empezó a sentir muy mal y le dio un dolor de cabeza muy fuerte, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Entonces, el papá se acerca, ¿verdad? Y le dice a los sirvientes, llévenlo con su mamá. Llévenlo con su mamá para que él se sienta mejor y que él la pueda, ¿verdad?, ver qué era lo que tenía el niño. Obviamente me imagino que su mamá se ha de haber preocupado mucho de ver a su chiquitín, ¿verdad? De ver a su niño que se sentía muy mal. El niño se quejaba de ese dolor de cabeza. Entonces, la mamá lo cuidó, lo abrazó, pero aún así de todo lo que él hizo, el niño murió. El niño murió en los brazos de su mamá. Sí, ahí se quedó. Imagínate cómo se ha de haber sentido la mamá de preocupada, de triste, ¿verdad? Ella estaba pasando una mala situación. Entonces, en su desesperación, ¿verdad?, en que no sabía qué hacer, pues obviamente corrió para allá afuera y le dijo a su papá que por favor, bueno, el papá del niño, le dijo que por favor le prestara unos burros, unos caballos, unos sirvientes para poder ir a buscar al profeta Eliseo y buscar ayuda con él y contarle lo que le había pasado. Obviamente, el papá le dijo que sí, ¿verdad? Le dijo que sí. Entonces ella fue y recostó al niño en la cama del profeta Eliseo, en el cuartito que le habían hecho al profeta Eliseo. Ahí acostaron al niño, ahí lo dejaron y ella se fue rápido a buscar al profeta Eliseo, ¿verdad? Ella fue rápido a buscarlo. El profeta Eliseo estaba en el monte Carmelo, aquí arribita. Aquí se encontraba en el monte Carmelo, ahí estaba él, tal vez estaba orando, él estaba ocupado haciendo sus cosas, ¿verdad? Y desde lo lejos pudo ver que venía acercándose a alguien en un caballo, ¿verdad? Que venían así como en un asno, ¿verdad? Así que a lo lejos. Entonces pudo ver que era la mujer tsunamita que había llegado con tanta velocidad para hablar con él, ¿verdad? Entonces ella se acercó y ella se arrodilló pidiendo ayuda. Entonces, el ayudante Gehazi de Eliseo le dijo que se esperara, la detuvo. Entonces Eliseo le dijo, no, deja que se acerque. Ella pidiéndole, y me imagino como, por favor, ayúdame, por favor, estoy muy triste. Algo así, ¿verdad? Llorando, pobrecita, ¿cómo se ha de haber sentido? Entonces le contó todo lo que había pasado, el dolor de cabeza, el niño, ¿verdad? Y lo que estaba pasando el niño. El profeta Eliseo le dijo a Gehazi que llevara su palo, ¿verdad? El bastón que él tenía siempre y que lo pusiera por encima del niño. Entonces él corrió, pero la tsunamita no quiso irse sin el profeta Eliseo. Así que el profeta Eliseo la acompañó hasta su casa para poder asistir a lo que ella necesitaba. Se fue con ella, entonces el profeta Eliseo llegó a la casa y obviamente vio cómo estaba el niño en el cuarto del profeta Eliseo, que estaba en la casa de la tsunamita. Entonces llega y lo ve. No sabía el profeta Eliseo lo que iba a pasar, porque solamente Dios sabe lo que va a pasar, pero Dios iba a usar de nuevo al profeta Eliseo para que vieran el gran poder de Dios. Así que el profeta Eliseo le pidió a la tsunamita que saliera del cuarto y que cerrara la puerta.
Entonces la tsunamita, pues me imagino que, híjole, bien preocupada, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, mi niño? ¿Cómo esto? ¿Verdad? Entonces la tsunamita salió del cuarto y dejó al profeta Eliseo dentro del cuarto. Todos nosotros podemos pasar por alguna necesidad. Tal vez a ti se te ha muerto un familiar y no sabes qué hacer, ni qué pensar, ni qué sigue, ni estás en algo difícil. Pero tal vez tu papá perdió el trabajo, tal vez tu mami se quedó sin trabajo, tal vez alguien esté enfermo, pasas por alguna necesidad. La tsunamita corrió a pedir ayuda. Nosotros podemos ir a pedir ayuda al Dios vivo. No creas que te pasan las cosas porque Dios no te ama. No, Dios te ama. Simple y sencillamente que a veces nosotros pasamos por cosas para que la presencia de Dios se gloríe. Y también tenemos que pedirle consejo a Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué tengo que pensar? ¿Y ahora qué sigue? Pero confiando en Dios, confiando que Dios siempre nos va a enseñar algo, siempre nos va a mostrar algo, ¿verdad? Ahora, en esta situación, podíamos ver que la tsunamita tenía una necesidad muy importante. Era su único hijo y ella era grande de edad y su esposo también. Así que, obviamente, ella amaba a su hijo. Dios te ama a ti. Dios sabe que tú tienes alguna necesidad. No importa que estés chiquito. Dios sabe que tal vez tú estás pasando un momento difícil con cualquier situación. Acuérdate de siempre avisarle a papá y a mamá si tú estás pasando algo difícil, pero trata de hablar siempre con Dios. Busca a Dios y confía en Dios. La tsunamita estaba hablando con el profeta del Dios fiel, del Dios que siempre responde, el que siempre está ahí. Ahora, el profeta Eliseo se encerró en el cuarto, ¿verdad? Se encerró en el cuarto y él caminaba y caminaba pensando, y ahora, Señor, ¿verdad? Tal vez oraba a Dios, esperando la respuesta de Dios. El profeta Eliseo puso su rostro sobre el niño, su boca, ¿verdad? Así, pegada a su boca, así, ¿verdad? Y le dio calor con su cuerpo. Se levantó, pero no pasaba nada. Entonces así que lo hizo por segunda vez. Y entonces le daba calor con su cuerpo, ¿verdad? Y sus ojos pegados a sus ojos, su boca así pegada a su boca, ¿verdad? Con una distancia, esperando, ¿verdad? Abrazándolo. Entonces, ¿qué crees que pasó? Entonces el niño despertó, pero cuando despertó, estornudó 7 veces. Ayúdame a contarlo. ¡Achú! 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 7 veces estornudó y el niño estaba vivo. ¿Puedes creerlo? Cuando yo lo leí era magnífico. Entonces la tsunamita, bueno, obviamente que se enteró, estaba muy feliz y me imagino que su papá también estaba feliz de haber recibido esa noticia. Imagínate, el niño estaba vivo otra vez y solamente Dios lo pudo haber hecho. Claro, para Dios nada es imposible. Imagínate cómo se ha de haber sentido el profeta Eliseo, que Dios escuchó su oración, Dios escuchó su petición. Esto es magnífico. Ajá, volvemos a ver que Dios es un Dios de poder, un Dios de promesas cumplidas, un Dios vivo que no se queda callado. Él siempre responde a nuestras oraciones dentro de su voluntad. A veces nosotros queremos cosas que no deben de estar en nuestra vida o que no son buenas para ese momento o que son cosas que no nos van a ayudar a crecer, pero solo Dios sabe lo que te dará, solo Dios sabe lo que tú debes de tener. ¿Ok? Es magnífica esa noticia. Imagínate el chiquitín ahí despierto otra vez para poder convivir con papá y con mamá y poder seguir creciendo en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios. Y el profeta Eliseo obviamente iba a seguir visitándolos, ¿verdad? Cada vez que pasara por ahí y él iba a ver cómo este niño crecía y la familia seguía feliz confiando en el Dios Todopoderoso. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro versículo de hoy. Recuerda que es el libro de Hebreos, capítulo número grande 13, 6, el versículo. ¿Listo?
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Confiadamente. ¿Tú sabes qué es tener confianza? Ah, sí. Cuando tú tienes confianza es cuando tú vas y, por ejemplo, platicas algo que es muy personal, ¿verdad? Con una persona que tú sabes que esa persona es fiel, que esa persona va a apoyarte, que esa persona no lo va a platicar como tu mamá o como tu papá, ¿verdad? Y tú les tienes confianza a ellos, tal vez confianza a tu mejor amigo. Es cuando depositas o pones algo muy preciado en alguien más, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo me voy a aventar de la resbaladilla, yo voy a confiar que no me voy a caer, ¿verdad? Estoy confiando en que sí lo puedo hacer. Entonces, me aviento y ¡zoom! Caigo parado y digo, sí lo logré. Ah, ¿verdad? Tengo confianza en que yo sí puedo hacerlo. Pero ahora yo te voy a decir que tú puedes tener confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que es el mismo de antes, de hoy y para siempre. Él es el mismo, Él nunca cambia, Él es fiel y siempre estará contigo. Así que dice aquí, de manera que podemos decir, yo puedo decir, Carla puede decir confiadamente que el Señor es mi ayudador, porque Él está conmigo en cualquier necesidad que yo tenga y también estará contigo. Así que guarda esto muy bien en tu corazón y aplícalo en tu vida. Y te voy a decir cómo lo puedes aplicar. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y quiero que ocupes tu manita, la manita derecha, esta es la derecha, y así como está en esta manita, lo vamos a hacer. El Señor es mi ayudador. Y te vas a apuntar a tu corazón, hacia ti, ¿verdad? Porque va a ayudar a Carla, va a ayudar a Samuel y todos los que tengan alguna necesidad. Nunca olvides de acordarte, cualquier cosa que estés pasando, anunciar a tus papás, pero también confiar en que Dios tiene el control de las cosas. Y ahora repite conmigo. El Señor es mi ayudador. Ajá, nunca lo olvides en tus oraciones. Recuerda que Dios es tu ayudador. Acuérdate llevarlo siempre en tu manita y acordarte, Dios nunca te deja. Y pues recuerda que así como ayudó a la tsunamita, a ti te puede ayudar en cualquier necesidad. Dios siempre está contigo. Confía en Él, como lo hizo Eliseo, como lo hizo la tsunamita y también su esposo. Y ahora podemos decir que el Señor es mi ayudador. Él estará contigo en cualquier cosa que tú estés pasando, contigo y con tu familia, ¿ok? Así que me dio mucho gusto conectarme el día de hoy contigo para darte otra enseñanza sobre la palabra de Dios, que Él siempre nos enseña algo bueno, algo nuevo cada día. Así es nuestro Dios. Y para ti que hoy tú estás aquí conectado y tú dices, bueno, pues ¿cómo yo puedo saber de ese Dios fiel y poderoso? Bueno, primeramente tienes que volverte su hijo. ¿Cómo? ¿Cómo me vuelvo su hijo, hermana Carla? Reconociendo que Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? Que Él es grande, que para Él nada es imposible. Y que vengas delante de Él diciendo, yo soy pecador. Yo soy pecador, ¿sí? Yo he hecho pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no agrada a Dios. Y te pido que me perdones, Dios, porque yo he mentido, yo he engañado, yo he robado, yo le he contestado a mamá, he hecho muchas cosas, pero quiero ser nuevo. ¿Y cómo puedo ser nuevo si yo reconozco que he pecado? Y yo creo que Jesús vino a la tierra a morir por mí y por todo el mundo, para pagar por mis pecados en una cruz que Él verdaderamente derramó su sangre. ¿Y qué pasó? Que Él murió verdaderamente, pero Él no se quedó muerto, porque al tercer día, 1, 2, 3, Él volvió a vivir. Y gracias a lo que Él hizo,
nosotros podemos tener la salvación del pecado, sí, de la muerte espiritual, y tenemos la vida eterna, una vida para siempre con Dios. Pero no todo queda ahí, ¿verdad? Lo recibiste y yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Ajá. Y tú puedes seguir creciendo en Dios porque no todo queda ahí. Asistes a una iglesia, lees la palabra de Dios para que aprendas, oras, porque esa es una relación con Dios, las palabras que vienen de tu corazoncito. Conócelo más. Sí, busca de Él y habla de lo que Dios hizo por ti y por todo el mundo. Lleva ese mensaje así como lo ha hecho el profeta Eliseo. Entonces tú pones alabanzas y tú le cantas, Dios estará agradado con eso. Y tú sigues creciendo. Si quieres asistir a nuestra iglesia, eres bienvenido. La dirección estará aquí abajo para que la cheques, tú y toda tu familia. Ahora sí, me despido, pero antes, tengo que felicitar a todos los niños que cumplieron años en el mes de abril. Sí, muchas felicidades, que Dios te bendiga y espero que la hayas pasado muy bonito. Ahora sigue creciendo en el Señor, confía en el Señor y busca de Dios todos los días de tu vida y que sigas creciendo físicamente, pero espiritualmente también. Muy bien, ahora sí, Dios me los bendiga. Cuídense mucho y recuerden que nos vemos muy pronto. Chequen los videos de los demás maestros que están excelentes sus clases. Ahora sí, recuerda que yo te quiero mucho, pero Dios te ama mucho más. Nunca lo olvides.